Doctor, buenas noches. ¿Me confirma si está en sala para presentar, por favor? Muy buenas noches. Sí, claro que sí. Acabo de ingresar. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sadit, asesora académica del Centro de Capacitación Galena CIP. Bienvenidos al curso de protocolos de sincronización del estro en ganado vacuno. El ponente a cargo del curso es el doctor Santiago José Sánchez Uribe. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctor Santiago. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación inicial. Les doy la bienvenida a todos el día de hoy. Espero este curso pues sea de su agrado. Tiene un objetivo muy aplicado y muy enfocado hacia la parte de los protocolos de sincronización del estro en ganado vacuno, en donde el objetivo que yo quiero darles a ustedes el día de hoy es primero partir de unos principios fisiológicos reproductivos y posteriormente hacia todo lo que tiene que ver con la parte aplicada de esos mismos protocolos, cómo se administran, qué días, con qué dosis, con qué consideraciones.
y que ustedes puedan tener un enfoque clínico productivo y pues muy enfocado hacia lo que tiene que ver con su campo de formación, aquellos que pues son profesionales y aquellos que están también en ese proceso también de aprendizaje o de formación asociado a este tema que nos apasiona tanto, que es la reproducción animal. Entonces, me permiten un segundo y ya les comparto pantalla. Bueno, respecto a esta parte de los protocolos de sincronización, que es el enfoque que nos implica el día de hoy, es importante tener en cuenta que efectivamente el objeto final es lo que ustedes evidencian en la imagen de la derecha, ¿cierto? Encontrar unas altas tasas de efectividad en la parte reproductiva asociada a la parte de la inseminación artificial, en la cual sea efectiva, que haya unas buenas tasas de preñez y que efectivamente a partir de ahí se puedan generar algunas consideraciones. Como pregunta de orientación, quería yo también compartirles algo que será el enfoque pues, de la sesión y la intervención de hoy, y es el enfoque, o vamos a intentar darle respuesta a esta pregunta en la cual está muy enfocada hacia cuál es la interacción hormonal en las diferentes especies en procesos de reproducción animal. Esto quiere decir que de algún caso, entonces lo que queremos hacer en este caso muy puntual es revisar cuál es esa producción de las hormonas, en dónde se producen, hacia dónde van, porque si ustedes conocen la fisiología de las hormonas, pueden tener un criterio aplicado hacia la parte que tiene que ver con la administración de una hormona inyectable, de un protocolo de sincronización, pero siempre teniendo en cuenta cómo funcionan. Mal haría yo de pronto en generar directamente la explicación del protocolo sin decirles a ustedes nuevamente como recorderis para aquellos que están en ese proceso que también son colegas o sin llegar directamente a esa fundamentación teórica. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Solamente en esta gráfica ustedes se dan cuenta de lo que sube y baja, ¿cierto? Que corresponde a las hormonas, que esto está influenciado por aspectos medioambientales y que tiene unas fases según la especie animal que estemos hablando. La que nos compete en este momento, la especie bovina. Entonces, importante tenerlo en cuenta dentro de eso. ¿Me están escuchando correctamente ahí? Sí, señor. Sí, doctor, está bien claro. Listo, muy bien. Cualquier cosa me van informando, porfa, y si necesita intervenir, pues bienvenido. El asunto siguiente relacionado con esto es que asociado a esto, es importante tener en cuenta que esto es un ciclo estral, ¿cierto? Que al ser un ciclo, pues como ustedes se dan cuenta ahí, la imagen es diciente, me está diciendo que son unas fases, que son 4 etapas y que donde finaliza, vuelve y termina. Como dice el asunto, si no se generó, por ejemplo, una fecundación exitosa asociada después a una preñez, pues vuelve y arranca el ciclo, perdón, vuelve y arranca el ciclo para intentar que esa hembra quede gestante. ¿Por qué no podría quedar? Es parte de lo que vamos a responder también, que hace parte del temario planteado para el día de hoy, y son esos factores que afectan la reproducción. Seguramente hay algunos factores que bloquean la posibilidad o que afectan de que esta hembra quede en una exitosa gestación. Entonces es importante tener en cuenta qué es lo que influye sobre ella, cómo se produce, y posteriormente entonces qué hacemos si, no hay si hay un anestro, es decir, si se presenta la ausencia de celo, qué protocolos tenemos, porque también esto tenemos que ligarlo a otros factores, no solo lo inyectable desde lo hormonal, sino también el control de otras situaciones que están relacionadas a la fisiología reproductiva del animal. Tener presente como recorderis, que aquí en este caso es fundamental tener presente el tema de la producción de hormonas. Como ustedes bien saben, y aquellos que están queriendo profundizar en este tema, esa producción hormonal asociada a la parte reproductiva en animales, especialmente asociada a la parte de ovinos, se da inicialmente a nivel hipotalámico a través de lo que tiene que ver con la producción de la GnRH. Ahorita vamos a ver una gráfica que nos explica un poquito mejor, pero es la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual baja después a la hipófisis, que es la que ustedes ven en la parte derecha, ¿cierto? Y esa hipófisis tiene dos lóbulos, la anterior y la posterior. Esa GnRH que se produce directamente a nivel hipotalámico, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, de alguna manera va a bajar hacia la hipófisis por el sistema porta hipotalámico hipofisiario. Eso quiere decir que de alguna forma el sistema sanguíneo que ustedes ven ahí, producto de la comunicación arteriovenosa entre las dos estructuras, facilita que se llegue a una estimulación de la hipófisis. Como digo yo en mis palabras, ¿cierto? De una manera muy coloquial, la GnRH es como la precursora, como la madre de las demás en la parte reproductiva.
porque al ser la precursora y al estimular la hipófisis se producen las demás, ¿cierto? En la reproducción, que es lo que nos compete el día de hoy. Que dentro de los dos lóbulos de la hipófisis, de las dos partes, ¿cuál nos interesa aquí en este punto? La anterior, ¿cierto? Hay una hipófisis que si ustedes observan ahí un poquito más, es la hipófisis posterior, pero me interesa en este punto la hipófisis anterior, que es donde se producen las demás dentro de esa descarga hormonal reproductiva. Tener muy presente que hay algo también que nos compete y es el tema de analizar que se produce las fases de reclutamiento, selección y dominancia, ¿cierto? En la cual hay un desarrollo o toda una parte de selección folicular. Esos folículos, ¿cierto? Que se desarrollan producto de la estimulación de la FSH y la LH posteriormente para el folículo terciario, pero inicialmente la FSH producida desde la hipófisis anterior, ayuda a que se vayan madurando, a que se vayan seleccionando, preseleccionando para llegar al folículo dominante. Esto tiene que pasar cada ciclo estral y tengamos en cuenta que en el caso de la hembra bovina, esta produce el ciclo, ella produce el ciclo cada 21, 18 a 21 días. Entonces, ¿qué genera eso? Que de alguna manera, pues, este proceso se repita para generar un folículo dominante. A veces puede ser uno más, pueden ser otros, por si cuando se presentan, por ejemplo, los famosos partos melliceros, gemelares, y producto que se han generado dos o más folículos dominantes y que estos han sido correctamente fecundados, ahí es donde uno explica por qué se presentan algunas alteraciones en la gestación o algunas presentaciones como partos melliceros o gemelares. Pero en este caso esto es lo normal, que haya unos procesos influenciados por la parte hormonal, por la parte medioambiental y nutricional, para escoger finalmente el folículo dominante, que va a ser el que de alguna forma va a estar influenciado para generar un desarrollo de la ovogénesis, el desarrollo del óvulo, y finalmente la ovulación, con todo lo que eso corresponde desde la descarga hormonal que veremos, para que la hembra presente signos clínicos del estro y posteriormente, en caso de una monta o una inseminación exitosa, resulte una gestación apropiada o exitosa. ¿Qué va a pasar respecto a eso? Aquí tenemos la gráfica que corresponde a lo que les decía de los días del ciclo estral. Como ustedes se dan cuenta, empieza el día cero. El día cero es el día que tenemos como referencia en la presentación del celo. Y el día 21 cuando se vuelve a repetir como máximo, aunque pueden pasar un poquito más. Si ustedes se dan cuenta, les decía, eso va desde el día 18 a 21. Cada 18 a 21 días se repite. ¿Y por qué pasa eso? Esa meseta que ustedes ven ahí tiene que ver mucho con lo que se llama las ondas o las oleadas foliculares. ¿Cierto? En ese caso ahí encontramos dos oleadas foliculares. ¿Eso qué implica? Que en la segunda oleada folicular, que es donde está arrancando su mayor, digámoslo, su mayor eje ahí importante, ya genera la presentación del celo. Hay hembras que tienen, por ejemplo, tres oleadas foliculares. Si tiene tres oleadas, miren que solamente con esta estaría presentando el celo en el pico de esa meseta el día 18-19, con tres oleadas foliculares lo presentará mucho tiempo después. Eso explica por qué unas hembras producen el celo un poquito después de lo que uno esperaría, porque demora más en seleccionar un folículo dominante, porque se está tardando más en ese proceso y porque de alguna manera pues requiere pues digamos que esa continuidad para poder generar el desarrollo del folículo dominante. Entonces hay que tenerlo presente porque también hay tratamientos que ustedes van a escuchar posteriormente como de superovulación, de inducción en la parte folicular, tiene que ver mucho con alterar un poco esta fisiología con un fin productivo, pero bajo criterios de bienestar y bajo criterios clínicos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En esta gráfica que encontramos, la descarga hormonal, a partir de lo cual es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Resulta que, como yo les decía, para que arranque este proceso, la hembra tuvo que haber llegado a un proceso de desarrollo sexual, ¿cierto? ¿Cómo se llamará esa etapa de desarrollo sexual? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se llama esa etapa en la cual empieza a producir estas hormonas? Debe de tener alguna denominación, esa etapa de desarrollo o madurez sexual, lo que ustedes crean. Resulta que es la pubertad, ¿cierto? Si alcanzas la madurez sexual en la pubertad, eso implica que ya genera una bioestimulación.
sea porque estuvo en contacto con otras hembras, porque tiene el efecto macho, porque es macho dentro de la producción, porque alcanzó un desarrollo en la parte de la condición corporal, ya sea por peso o por tamaño, y que eso implica que de alguna manera ya esté apta para por lo menos empezar a producir esas hormonas asociadas a la estimulación previa. Es una de las primeras asociadas a la parte hipotalámica es la GnRH, como les decía, esa liberadora de gonadotropinas o estimulante de gonadotropinas, baja la hipófisis y la estimula. De ahí se producen las dos siguientes. Tenemos la folículo estimulante y la LH, que es la luteinizante. Son estas dos que vemos acá. Folículo estimulante y luteinizante, ¿cierto? El nombre de las hormonas me dice muchas cosas, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengan en cuenta, porque resulta que en ese caso, que en ese caso muy puntual, a veces pasa, en ese caso muy puntual, a veces pasa que no tenemos en cuenta el nombre de las hormonas para orientarnos respecto a ellas. Entonces la FSH, al ser la folículo estimulante, me está diciendo que está estimulando ¿qué? Los folículos. La LH, al ser luteinizante, ¿qué me dice? Que está estimulando seguramente el cuerpo lúteo, ¿cierto? ¿Qué pasa respecto a eso? Pues que básicamente lo que ocurre es que yo tengo que hacer una interrelación entre lo que ocurre aquí asociado a la parte fisiológica versus lo que pasa en campo versus lo que pasa con un protocolo de sincronización. La FSH entonces va a bajar directamente y va a llegar a su órgano blanco, que en el caso aquí de lo que nos compete el día de hoy por fisiología reproductiva es la hembra, ¿cierto? Y en ese caso es el ovario, ¿cierto? Puede ser el ovario derecho, puede ser el ovario izquierdo. Tengan en cuenta que en cada ciclo trae un ovario dominante, ¿cierto? Entonces, esa dominancia genera que a veces cuando ustedes van a palpar un animal, un ovario esté más grande que otro, ¿cierto? Puede ser asociado a una dominancia. Pero hay que tener presente entonces que la FSH llegó hasta la parte ovárica. ¿Por dónde se fue? Por el torrente sanguíneo. Llegó allá y empieza a estimular las estructuras que vimos anteriormente que se denominan como folículos. Entonces resulta que al llegar a estimular esos folículos, lo que está haciendo es estimular las estructuras que van a contener el óvulo. Entonces, primero, entonces va a estimular estos que vemos por acá, que estoy señalando con la flecha. Esos son los folículos primordiales, ¿cierto? Que son los con los que nace la hembra de 250.000 a 300.000 más o menos en esa etapa y empieza a generar un desarrollo. Esos son los primordiales, son como los microscópicos, de ahí empiezan las fases de reclutamiento, selección y dominancia para pasar al primario, ¿cierto? Que es este pequeñito de acá, luego pasa a uno secundario, ¿cierto? Y finalmente pasa a uno terciario, que es el folículo ovulatorio o de Graf, ¿cierto? Que lo que va a contener finalmente es el óvulo formado. Dentro de esos folículos, que son esas estructuras circulares que ustedes ven acá, que están en el parénquima del ovario, digamos que ellos son muy importantes porque es el lugar donde se desarrolla la ovogénesis, ¿cierto? Como allí se desarrolla la ovogénesis, entonces va a ser fundamental que el último, que es el terciario o ovulatorio, que es el más grande que ustedes ven ahí porque empieza a aumentar de tamaño, él tiene que hacer lo que hace en la equivalencia para que me entiendan cuando ustedes inflan una bomba. Cuando yo inflo una bomba, empieza a aumentar y aumentar y aumentar de tamaño hasta que finalmente lo que ocurre es que se explota. Aquí pasa lo mismo. Tiene que aumentar y aumentar, ¿cierto? Y generar algo que se conoce como, generar lo que se conoce como la parte de la ruptura folicular. El folículo se tiene que romper en algún momento. En algún momento se va a romper. ¿Por qué hay una ruptura folicular? Porque la FSH empieza a generar un aumento, un desarrollo en ese folículo terciario, pero llega su amiga la LH, que es la luteinizante que ustedes ven arriba que sale desde la hipófisis y va a ayudar. Entonces, entre las dos llegan y estimulan al folículo terciario. Ese folículo terciario, que como les decía anteriormente, que es el que tenemos acá, el que tenemos acá, de alguna manera, al aumentar el tamaño, llega al punto en que libera lo que contiene. ¿Y qué contiene? Contiene, aparte del óvulo, que sale directamente hacia el oviducto, que es el sitio de la fecundación, estradiol e inhibina. Ese estradiol y la inhibina entonces van a tener un efecto claramente que el estradiol con picos o con aumentos, para que me entiendan, dentro de la parte sanguínea para generar un comportamiento en la hembra que es característico del celo, y la inhibina, junto con esa hormona que les acabo de mencionar como el estradiol, van a generar también una retroalimentación negativa a la hipófisis. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que básicamente lo que van a hacer es llegar a la hipófisis, viajar por vía sanguínea y generar un bloqueo parcial de la misma.
¿Esto tiene que pasar? Claro que sí. Si no hay quien controle desde la parte inhibitoria a la hipófisis, fácilmente la hembra podría producir 24/7 folículo estimulante y luteinizante si ser necesario, generando seguramente un hiperestrogenismo, generando alteraciones que también se conocen en la hembra bovina como ninfomanía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues se requiere en ese caso pues toda la estimulación o toda la parte del bloqueo regulatorio de la parte de la inhibina. ¿Qué pasó posteriormente? Listo. Se liberó estradiol, inhibina y el óvulo. Quiere decir que la hembra ovuló. Esto pasó internamente, externamente. Ahorita vemos un poquito qué es lo que ocurre. Pero ¿qué va a pasar ahí relacionado con eso? Aquí, intermedio a esto, se produce lo que se llama un cuerpo hemorrágico, que es la X que acabo de dibujar ahí. ¿Qué es ese cuerpo hemorrágico? Pues básicamente tengan en cuenta que el folículo es un tejido que se rompe, ¿sí o no? Y que al romperse, como cualquier otro tejido, pues genera una lesión, que genera un sangrado, y eso explica, ojo, solamente en la hembra bovina la aparición muchas veces de algo que conocemos como la sangre metaestral o el sangrado metaestral, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenerlo presente, porque eso, ustedes saben que la presencia de sangrado difiere según las especies animales, la causa especialmente, para aquellas que lo presentan, pero tener presente eso. Después de eso, entonces viene la formación de lo que ustedes ven como amarillo, que es el cuerpo lúteo, que es fundamental en reproducción a todos los que nos apasiona el tema. Esa parte del cuerpo lúteo, pues de alguna manera es importante porque ayuda a mantener la gestación. ¿Alguien recuerda o sabe qué es la P4? Esa es la hormona que produce el cuerpo lúteo. ¿Qué será la P4? Progesterona. Progesterona. En ese caso, la progesterona, pues efectivamente al ser progestacional está a favor de la gestación. Entonces, en ese caso, pues viene toda la parte del mantenimiento de las condiciones efectivas de una gestación. En caso, y ella se mantiene durante el tiempo de la hembra que estemos hablando en cuanto a la parte gestacional, en el caso de la hembra bovina, más o menos 9 meses, y va a haber unos picos en los cuales va a estar ahí generando las condiciones propicias para la gestación. Distensión del útero, mejorando la parte de la irrigación a través de los placentomas para la transmisión de la comunicación materno-fetal, la transmisión de nutrientes por esa vía hematógena, etcétera, etcétera, todas las condiciones que permiten mantener una gestación viable. Pero la pregunta sería entonces, ¿por qué será que la P4 llega por ahí a inhibir el hipotálamo? ¿Qué dicen ustedes? Porque mire que inhibe también una parte de la hipófisis, pero especialmente está más reportado la parte de la inhibición hipotalámica. ¿Para qué será que la progesterona inhibe el hipotálamo a partir de este recorderis breve de la fisiología que les estoy generando? ¿Para qué será que la P4 inhibe el hipotálamo? Para que no se siga generando FSH y LH. Exactamente. Cuando evita la generación de FSH y LH, pues digamos de alguna manera eso explica por qué a veces la P4 pues se conoce también como, o digamos que de alguna manera controla toda esa parte de ese impulso regulatorio, esos picos. Y está el tema también de que de alguna manera explica por qué una hembra gestante pues no debería presentar el celo, porque pues hay un bloqueo hipotalámico. ¿Por qué se va a presentar si, por ejemplo, les digo que la P4 está ahí dentro del mantenimiento de la gestación y la hembra pues básicamente está en gestación y pues no necesita FSH-LH porque necesita mantener un ambiente propicio. Entonces hay que tenerlo presente dentro de eso. Después resulta que, bueno, ahí está la progesterona, pero esa progesterona pues tiene unos picos que después decaen en caso de que la hembra no haya quedado gestante. Y ahí entramos a hablar un poquito de los factores que afectan la reproducción. Es claro que una cosa es que la hembra presente el celo, ¿cierto? Asociado a los picos de estradiol y a la fisiología que estamos viendo. Y otra cosa es que quede gestando. Puede ser que no presentó, no hubo el toro reproductor, puede ser que no llegó el inseminador, puede ser que también tenía un proceso de piómetra y ese ambiente lleno de pus pues no permitía una viabilidad espermática, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los factores que pudieran llegar a generar que efectivamente se afecte la reproducción del animal. En caso entonces de que ocurriera cualquiera de los factores anteriores mencionados y todos los que ustedes también conocen, pues genera que de alguna forma me lleve a mí a pensar que el organismo tiene que, como dice el asunto, vuelva a intente. Para que vuelva a intente y vuelva y se regule el ciclo y vuelva y se presente el ciclo, pues tiene que hacer algo y es lisar el cuerpo lúteo. ¿Qué quiero decir con lisar? Pues romperlo, lisarlo, regresarlo, generar una regresión del mismo a través de la disminución de la irrigación a él. ¿Cómo lo va a hacer? Produciendo otra hormona. ¿Cómo se llama esta hormona? Esta la necesitamos mucho en protocolos y en tratamientos. Esta que estoy resaltando, Prostaglandina. la prostaglandina.
que al producirse en el endometrio va a ir directamente al cuerpo lúteo, lo lisa y pues disminuye o baja los picos de progesterona, y al bajar los picos de progesterona, quitar el bloqueo del hipotálamo, pues la hembra va a arrancar nuevamente la presentación del celo a través de la estimulación consecuente a la descarga hormonal reproductiva que vimos. Entonces, toda esta interacción hormonal de alguna manera me explica por qué la hembra presenta el celo. Y a partir de esta interacción hormonal básica, pues yo podría generar o entender qué es lo que pasa con un protocolo de sincronización, por qué combino una hormona o la otra, por qué lo hago en esos tiempos, y también efectivamente qué puedo usar y qué no debería usar en ciertos casos. Solamente viendo esta fisiología reproductiva, pues es claro que si hay una hembra gestante, pues yo no puedo usar la prostaglandina que vemos ahí. Si se lisa el cuerpo lúteo, pues se acabó la gestación. No quiere decir que la progesterona es la única que va a mantener esa gestación, porque finalmente hay otros mecanismos que la mantienen, pero pues básicamente hay que tenerlo en cuenta dentro de las opciones que podría generar, en este caso, una hembra gestante problemas, pero en el caso de una sincronización de celos, seguramente una estimulación en una hembra vacía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos viendo que desde la fisiología va a generar el reinicio del ciclo estral. Si genera el reinicio del ciclo estral, no sirve para un protocolo, si no sirve. Entonces, es una opción a tener en cuenta dentro de las consideraciones prácticas, y que efectivamente yo tengo que revisar este tipo de interacciones. Y es claro que asociado al tema que ustedes escogieron, tengo también que verificar en la hembra si está o no está gestante, ¿sí? Que efectivamente, ¿por qué se los menciono? Porque una causa de anestro puede ser una gestación, ¿cierto? Y la persona de pronto no lo ha determinado, no lo sabe, porque el toro vive ahí con las vacas, por decir algo, en el potrero. Y el animal, pues básicamente está gestando y pues aparentemente tiene un anestro, pero realmente lo que está pasando es que la progesterona está bloqueando el hipotálamo, entonces no presenta ningún celo y no se le ha hecho ningún chequeo reproductivo. Entonces, pilas cuando vayan a arrancar esos protocolos, verifiquen esas hembras. eh, y entonces ahí yo les pregunto algo pequeñito para continuar. ¿Cómo verificamos la gestación? Parece una pregunta sencilla, pero tenemos varias opciones. ¿Cómo verificamos una gestación en una hembra bovina? mediante Por palpación o palpación, ultrasonografía. ecografía, Por ahí escuché palpación, creo que mencionaron ecografía. y ¿Alguna también otra? hay pruebas de progesterona. Puede haber esas pruebas, sí. Y resulta que también si estamos hablando de una hembra adulta, o sea, por ejemplo, ya una vaca, una hembra adulta, eso me implica que también yo puedo enviar pruebas de leche. No sé si lo habían escuchado. ¿Qué será lo que medimos en la leche? Niveles de progesterona. Listo, uno creería que niveles de progesterona, y ahí es donde nos varía un poquito, y se los dejo también como plus porque les puede servir a ustedes. Claramente que necesitan solamente buscar un laboratorio de calidad de leche o diagnóstico veterinario que les permita ese procesamiento de esa muestra, pero ya lo hay. Y lo que les mide una muestra de leche asociada a la detección de una preñez es las proteínas ligadas a la gestación, que son las proteínas que produce la placenta. ¿Por qué les doy esas opciones? Porque digamos que hay que tener en cuenta todo lo que puede llegar a pasar. Ustedes saben que a veces la palpación nos puede engañar si es una gestación muy inicial. Y de pronto damos falsos positivos, falsos negativos. Entonces, listo. Si yo no estoy seguro, muchas veces entonces yo palpo, encuentro unos hallazgos compatibles, pero me falta algo más, ¿cierto? Me falta algo más para estar 100% seguro. Y eso implica entonces que en ese caso, a veces colocamos en los registros de chequeo reproductivo PP, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué es PP? ¿O sabe de pronto qué es PP? El PP es la posible, aquí creo que escriben en el chat, posible preñez, muy bien. Efectivamente es una posible preñez. Eso no quiere decir que yo sé mucho, que sé poquito, sino que me faltó de pronto un hallazgo compatible para estar 100% seguro que había una preñez. O sea, un ejemplo, yo palpé un cuerpo lúteo, pero no relacioné ese dato con la presentación del último celo, acorde a lo que me dijo el productor. Eh, pero no sentí ninguna estructura, no sentí una simetría entre los diferentes cuernos. Bueno, me faltan más datos de relevancia respecto a eso. Entonces, es una posible preñez. Indica que yo tengo que seguramente hacer una palpación posterior. Sí, ya les mencionó lo de la leche, con mucho gusto. Entonces, eso me indica a mí que yo coloco PP, pues listo, por palpación no fue, o yo tengo que hacer una palpación posterior a los 15, 20, 30 días, dependiendo del criterio del clínico, y a partir de allí, pues yo tengo que hacer unas consideraciones. Entonces, importante tener en cuenta eso, porque listo, si la palpación, que es el método más económico, más sencillo que tenemos, no generó efectivamente
el diagnóstico que yo quería, pues me voy por otras. Ustedes lo mencionaron. Por allá medí los niveles de progesterona en sangre, que pues en lo personal pues no lo utilizo mucho pensando en la posibilidad de que hay otros métodos, como les dije, también más sencillos. Está la parte también de la ecografía, que sí o sí pues me va a permitir visualizar algunas estructuras, algunos colores y algunos movimientos y algunas situaciones, hallazgos ecográficos como presencia de una estructura hiperecoica dentro de algo también anecoico asociado al líquido amniótico. Según el estadio también la posición, según el tiempo también yo podría revisar si hay tubérculo genital para diferenciar la parte sexual. Muy importante la ecografía, pero listo, pensemos en el caso fortuito y ustedes lo saben, que como profesional de campo entonces a veces digamos que no esté el ecógrafo y ya descartamos como opción la palpación o necesitamos algo más confirmatorio. Otra opción que tenemos, como les decía, es la leche. ¿Qué se puede hacer? Es claro que si es una novilla, pues ahí sí me tocó palpación o ecografía. Y si es Pepe, pues reprogramarla. Pero si es un animal adulto, yo puedo tomar una muestra de leche. Solamente es que ustedes, idealmente en las horas de la mañana, aunque no está contraindicado en el ordeño de la tarde, pero es mejor en la mañana por transporte de la muestra. Se toma una muestra de leche, simplemente en la hembra, en un frasco estéril, que se los puede proporcionar el mismo laboratorio de diagnóstico veterinario, lo marcan con el número de la vaca, ¿cierto? En la tapa y ya lo envían, lo embalan. Una refrigeración que no es muy estricta porque realmente lo que se necesita es más que todo transportar la leche y hacerla llegar al laboratorio. El laboratorio muchas veces, dependiendo del laboratorio, eso depende mucho de la recepción de muestras y el tiempo y demás, pero puede durar más o menos una semana para emitir el resultado. En el resultado les va a medir lo que se llama las proteínas ligadas a la gestación, ¿sí? Esas proteínas ligadas a la gestación, como les decía, la produce la placenta y de alguna manera pues facilita la evidencia de que haya o no haya una gestación. Entonces ahí va a decir gestante o va a decir vacía. Si dice vacía, hay otra que dice, por ejemplo, reconfirmar, y en reconfirmar ya, pero es muy raro que lo mencione como reconfirmatorio, es porque los niveles de las proteínas ligadas a la gestación no fueron tan directas para asumir si había o no había gestación, pero usualmente es muy confiable, les va a decir si sí o si no. En este momento, pues la tecnología no nos ha llegado a decir hasta cuánto tiempo, ¿cierto? Seguramente más adelante lo sacarán, pero por lo menos me dice si está o no está. Y eso ayuda. ¿Por qué? Pues porque básicamente pues facilita también toda la parte de saber qué manipulación hago con este tipo de pacientes. Esto pensando en que confirmen preñez antes de cualquier otra cosa y que no lo vayan a tomar como un anestro para lo que es los ojos del productor, que a veces, como les digo, puede pasar. Aquí tenemos lo que les decía desde la parte del recorderis en la fisiología reproductiva, la maduración folicular, ¿cierto? Acuérdense que los folículos y especialmente el terciario tienen un antro folicular o un líquido folicular y eso genera que ese se vea así como estilo ampolla, ¿cierto? Y que en algún momento también se pueda generar la ruptura posterior, que hay un ovario más grande que otro por dominancia, que hay unas características morfológicas y físicas que ustedes evidencian. En algunos casos a veces uno ve unas manchas sobre las paredes cuando hace uno, por ejemplo, una necropsia o una manipulación de estos tractos reproductivos desde la parte académica o en fin. Y ahí uno encuentra esas manchitas y esas manchas me dicen a mí que ahí hay hay como una evidencia de la parte del desarrollo folicular y lo que pasó en esa parte de atresia, porque finalmente después de que se reclutan, se seleccionan y se vuelve uno dominante, se regresan, se atresian y vuelve a empezar el ciclo. Entonces a veces quedan esas manchas. Está el cuerpo hemorrágico, está el cuerpo lúteo. No siempre, para que no se vayan a llevar esa impresión, el cuerpo lúteo va a ser así de grande. Ustedes lo saben, muchos de ustedes seguramente ya han palpado, y implica que el cuerpo lúteo puede ser más pequeño. Eh, pero tiene una consistencia que difiere al folículo y eso hay que tenerlo presente para propósitos de chequeo reproductivo. El cuerpo albicans, ¿cierto? Que ya es un cuerpo blanco, cuando hay la regresión del cuerpo lúteo producto de la lisis que dio la prostaglandina y vuelve y arranca. Entonces, para que lo tengamos presente. Nuevamente, si hay fecundación, se mantiene el cuerpo lúteo, lo que ustedes encuentran ahí como el CL, ¿cierto? Y se produce, por lo tanto, la hormona encargada de la gestación, que es la progesterona. En caso de que haya una falla en la fecundación, ¿cierto? Que haya ocurrido una falla en la fecundación, se regresa al cuerpo lúteo, ¿cierto? Y reinicia el ciclo estral. ¿Por quién? Por la prostaglandina. Entonces, en ese caso,
hay que estar muy pendientes porque en todo caso a veces confundimos progesterona y la prostaglandina, o hay gente que las confunde, me refiero temáticamente, por lo menos desde la parte académica o conceptual. Somos humanos, a veces nos podemos equivocar digamos, en un término o en la comparación de unos términos que suenan parecidos, pero ustedes saben que esto generaría un riesgo muy grande en campo. Como les acabo de mencionar, si yo confundo una progesterona con una prostaglandina y administro una prostaglandina a una hembra que sí esté gestando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa diferenciación. De alguna manera se puede decir que son antagonistas en algunas cosas, porque mientras que la progesterona mantiene el ciclo y bloquea el hipotálamo, o mantiene la gestación y mantiene el hipotálamo, o genera un bloqueo en él, la prostaglandina reinicia el ciclo al acabar con la estructura que produce a su vez la progesterona. Entonces hay que tener presente eso, la diferenciación en funciones desde la parte fisiológica y pensar en un aspecto aplicativo. ¿Por qué les menciono esta parte fisiológica? Es fundamental para entender los protocolos, pero también pensando en que haya un criterio detrás de la administración de una hormona, que no sea solo por administrarla y porque así lo dice el protocolo, sino porque yo la administro pensando en que algo ocurre en ese animal, algo ocurre en ese paciente, algo ocurre en esa hembra bovina que yo quiero manejar desde la parte clínica o reproductiva. Aquí tenemos la parte de resumen, ¿cierto? Y ustedes ven que hay unas fases relacionadas al ciclo estral en la parte superior, que no son los propósitos del curso del día de hoy, pero sí tener presente algo que sería bueno que ustedes analizaran dentro de la gráfica y que también se relaciona con los protocolos de sincronización. Si ustedes ven ahí esa parte, a ver si se las puedo relacionar acá. Perdón. Esta parte morada, si se las pudiera pintar por acá. Esta parte morada que yo estoy resaltando es el cuerpo lúteo, ¿cierto? ¿Cómo es el cuerpo lúteo? Entonces, me gustaría que ustedes concluyan antes de continuar. Efectivamente, efectivamente, entonces, ¿cuándo se forma el cuerpo lúteo y cuándo se regresa o cuándo se lisa? ¿Qué dicen ustedes? Mire que abajo están los días. Entonces, ¿cuál será el día de formación en un ciclo normal del cuerpo lúteo y cuándo se genera la regresión o la lisis? Interpretando la gráfica. Inicia el día 6, Y se regresa. el día 18. Sí, más o menos, exactamente. El día 5 o 6 se forma la formación o sea, genera la formación del cuerpo lúteo, ¿cierto? Eso es importante, no solamente pues por memorizar un dato y ya, sino porque asociado al protocolo de sincronización, que es lo que a ustedes les atañe el día de hoy, pues está muy relacionado a eso. El día 17 a 18 ya se lisa, porque allá aparecen unos picos de prostaglandina que se producen desde el endometrio. ¿Qué me indica eso? Que si ustedes por acción del protocolo X o Y que escojan de administración, por ejemplo, colocan una prostaglandina el día 3, que quiere decir 3 días después del celo, pues no hicimos nada si se presentó un celo, claramente. Si palpo y no encuentro un cuerpo lúteo, yo coloco una prostaglandina, pues tampoco se hace mucho, ¿cierto? Porque hay que saber la fisiología que hablamos anteriormente, perdón, versus lo que se está correlacionando ahorita, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se forma? ¿Cuándo se lisa? Si yo lo hago por fuera de esos tiempos, muy posiblemente pues no me funciona el asunto. Entonces, por eso también es importante pensar en esos tiempos, pensar en la fisiología y hablar directamente con el productor que tiene información valiosísima. Valiosísima como cuándo fue la presentación del último celo, si es que lleva meses y esa es la causa por la cual nos cita para hacer la asistencia en campo y hacer el protocolo de sincronización, o es que presenta un celo muy irregular, o es que es un celo silencioso, o es que es un anestro, pero palpamos y nos damos cuenta que sí está presentándolo, solamente que no se ha dado cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta estas consideraciones, ¿listo? En esta imagen que ustedes están viendo, ¿cuál es la hembra que está en celo? ¿La que está intentando montar o la que se deja montar? Posiblemente ambas, pero principalmente la que se deja montar. Exactamente. La De que se alguna deja manera, montar. muy bien, sí. Hay que tener presente eso. Muchos de ustedes lo tienen muy claro, otros, vuelvo y digo, están incursionando en esto. Es importante separar el asunto porque la que está intentando montar seguramente está en una fase previa a llegar allá. Eso indica que si la que se está dejando montar está en celo,
tiene reflejo de tolerancia, tiene una aceptación, pues está receptiva y está en ese punto, ¿sí? Pero la otra no la podemos descuidar, porque si está intentando montar, y es un cuadro muy común, ¿cierto? En las ganaderías, seguramente tiene un tiempo o un lapso de tiempo para que seguramente va a entrar en celo. Entonces es cuando a veces, por ejemplo, las vemos en la mañana muy temprano intentando montar a las otras. Seguramente para la tarde-noche ya está lista para un proceso de inseminación con una observación previa que se haga. O a veces las vemos en tarde-noche y ya en la mañana temprano las podríamos inseminar. ¿Por qué no se hace de forma inmediata la inseminación en esas hembras que están intentando montar? Porque dentro de la fisiología también debemos tener en cuenta que la hembra no ovula inmediatamente presenta este signo. Por lo tanto, si insemináramos muy pronto, seguramente se pierde la pajilla. ¿Por qué? Pues porque no dimos tiempos para generar ese proceso de ovulación e intentar coordinar, aunque eso no va a ser exacto en cuanto a los tiempos hablando, el momento de la ovulación versus la inseminación. O sea, claramente que si está muy separado el uno del otro, a pesar de que hay una viabilidad espermática que explica que en algunos casos sí queda la hembra, porque de pronto ustedes lo han hecho y les ha quedado, en la mayoría de los casos, otros casos no pasa por lo mismo, porque pues estamos separando mucho esos tiempos y ella no ni siquiera ha ovulado, pero está presentando unos signos compatibles que son previos al proceso estral. Aquí está lo que yo les decía anteriormente, esto hace parte del metaestro, después de que estuvo en estro llega la fase de metaestro y en ese metaestro el sangrado es característico asociado especialmente en la hembra bovina a la parte del desarrollo del cuerpo hemorrágico, lo cual me implica que todo va dentro de sus tiempos. Si bien pareciera que fuera bastante, usualmente ese sangrado es poco, eh, y a veces se evidencia, unos ganaderos lo ven, otros no. Aquellos que no conocen este tema entonces piensan es que, por ejemplo, le inseminaron al animal y que abortó. Otras personas piensan muchas cosas diferentes, pero básicamente si está dentro de los tiempos que estamos hablando y estamos pensando relacionado al ciclo y a la fisiología del animal, pues vamos bien, ¿sí? Eso puede pasar. No tiene que ser profuso, ¿no? Ustedes saben que si fuera profuso, si fuera intenso, pues ya va por otra vía y pues tendremos que mirar qué fue lo que pasó. Pero en ese caso, pues es algo normal. A veces se ven los rastros. Sabemos que hay unos signos, que es compatible. Sabemos que también hay unos procesos de detección del celo. Lo que ustedes ven en la imagen de la derecha, por ejemplo, esa hembra que presenta como una manilla en la parte de la extremidad anterior derecha, que es como naranja, que de pronto algunos de ustedes la están viendo, implica que hay unos métodos también de detección de esos celos, ¿cierto? Ese se llama el podómetro. Podómetro en algunas ganaderías no les gusta mucho, a otros sí les gusta por la efectividad que genera dentro de esa parte. ¿Por qué no les gusta? Pues porque básicamente lo que están midiendo ustedes es el desplazamiento de los animales. Entonces saben que puede aumentar el desplazamiento y la intensidad de los mismos por otros factores, ¿cierto? En los animales y podría ser un factor subjetivo. Hay gente que lo usa, hay gente que no, que revisa la parte de los costos, pero pues son consideraciones. Muy bien, hay que tener en cuenta también la parte visual, ¿cierto? En esta presentación de los celos, por ejemplo, la parte de la secreción del limo, si la evidenciamos efectivamente que se presente, que sea cristalino, que sea translúcido, no puede ser purulento, porque ya estaríamos hablando de otro asunto, entonces hay que tenerlo presente dentro de eso. Y tenemos, por ejemplo, lo que vemos como método de detección del celo adicional, lo que vemos en la imagen de la derecha. ¿Qué observan ustedes en la imagen de la derecha? Es un toro con una desviación de pene. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un toro con desviación de pene, que de alguna manera su objetivo, su labor en ese caso solamente es marcarlas, porque tiene algo que se llama el chimbal, que es lo que tiene en la parte cefálica y pues que genera que está como que pintando la hembra en el dorso a partir de un reflejo previo de tolerancia. Entonces, tiene desviación de pene, no va a poder fecundarla. No la fecunda porque ustedes saben que lo que nos interesa en estos procesos de reproducción asistida es el mejoramiento genético y no la alta tasa de reproducción con el mismo toro, ¿sí? Entonces hay que tenerlo presente en ese caso, pero pues es otro método que tenemos. Están los parches con cápsula, sin cápsula. Hay unos que tienen cápsula y que se rompen al momento que la hembra, que otras hembras o que los machos con desviación las montan. O está el parche detector electrónico, que de alguna manera por presión también genera pues como el envío de la información. Está el toro con chimbal, que es este que ustedes ven aquí anteriormente, ¿cierto? Que también hace parte de ese proceso. Está la tiza o el crayón, pero ese es un poquito más, llamémoslo, un poco más artesanal o rústico, ¿cierto? Porque en ese caso, pues básicamente lo que pasa es que se puede borrar, esa tiza la usamos mucho, no es tóxica, la usamos en ciclos de vacunación, la usamos en diferentes procesos, pero no sería tan útil si yo lo uso en ganaderías
pequeñas o medianas donde la observación es suficiente. Todos estos métodos se usan en ganaderías grandes, como ustedes podrán inferir, porque pues son tantas que se podrían pasar los celos y pues generar afectación productiva económica. El anestro, por su parte, nos justifica un poco el objetivo de todo lo que estamos hablando y la aplicabilidad de un protocolo de sincronización, porque finalmente la ausencia de celo es multifactorial, hay unas variaciones fisiológicas por especie, pero ese anestro no puede ser prolongado. Tengan en cuenta que la hembra no puede durar mucho tiempo sin entrar en celo, por lo tanto, sin pasar por una etapa de gestación, de secado, que es la preparación previa al parto y descanso previo, porque generaría problemas clínicos y sanitarios. Entonces, por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta ahí dentro de ese punto. Aquí tenemos unas causas de anestro que justifican posiblemente, según criterio clínico, la aplicación de un protocolo, dependiendo del caso, claramente, porque yo tendría que correlacionar lo que hemos hablado, y es, por ejemplo, la gestación, ¿cierto? Como está en la punta de la pirámide, y ya sabemos que es por la producción de progesterona a través del cuerpo lúteo que está bloqueando la hipotálamo. ¿Es una causa de anestro? Sí, aparentemente para lo que observa el ganadero o el administrador o el encargado, porque básicamente no está presentando un celo, pero pues ahí está, ¿sí? Eso me implica que el anestro no solamente siempre es clínico o patológico, puede ser unas causas fisiológicas que yo tengo que contemplar. Puede haber un diestro prolongado, puede haber en el diestro hay altos picos de progesterona, por lo tanto se puede extender, y a veces pasa también que puede haber procesos de cuerpo lúteo persistente posparto, entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay anestro estacional, en el cual hay que tener en cuenta el estrés calórico que se presenta en los animales durante el proceso, también efectivamente, pues climático, en donde ya se ha demostrado que eso también pasa mucho en ovicaprinos, en donde se bloquea la parte hipotalámica. Entonces es importante tener en cuenta la regulación de la temperatura, que el animal regule específicamente este tipo de alteraciones. Y también tenemos el estrés no observado. El estrés no observado es aquel en el cual se está presentando, puede ser un celo silencioso, o puede ser un celo normal, pero no está siendo evidenciado por la cantidad de animales, por el encargado. A veces pasa, y ustedes saben que en este caso, pues la fisiología del animal es variable y ella no se va a programar para una hora específica. Puede estar entrando en la noche, en la madrugada, en el día. Entonces, puede ser un estro no observado. Puede ser piómetra una causa de anestro, como puede no serlo. Un piómetra en la parte inicial, ustedes saben que es el acúmulo de pus en el útero, de alguna manera sí es un factor que afecta a la reproducción, pero en la parte inicial podría permitir la presentación del celo. En un piómetra inicial, de alguna manera lo que está pasando es que el útero está lleno de pus, ¿cierto? O está empezando a llenarse de esa infección o afectándose por esa infección, y eso genera algunas consideraciones desde la parte fisiológica. Pero en un piómetra ya un poco más crónico, en donde ya se aumenta la cantidad de pus a nivel uterino, ya ingresaron esos patógenos oportunistas, a veces pasa que no se presenta el celo, ¿cierto? En el inicial se podría presentar, hay toro o hay inseminación y no queda porque ese ambiente purulento muchas veces el espermatozoide no lo admite. Pero en el crónico, donde está totalmente distensionado, porque eso puede pasar, distensionado el útero por la acción del pus y la presión que genera sobre las paredes del mismo, a nivel uterino, a nivel endometrial, pues genera que no se presente el celo. ¿Quién puede relacionar por qué en un piómetra no hay celo? Aparte de la fisiología. ¿Por qué será que cuando la hembra tiene piómetra no presenta celo? ¿Por qué será? No es solamente es por la infección y ya. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué consideran respecto a eso? Posiblemente tenga un cuerpo lúteo también, el útero. Va por ese lado. Algo falta. Usualmente esas hembras que tienen piómetra, un piómetra crónico, así con la distensión uterina que les menciono, tienen un cuerpo lúteo por ahí persistente. Entonces, asociado a eso, algo falta desde la fisiología. ¿Por qué será entonces que esas hembras tienen ese cuerpo lúteo por ahí persistente? Eso tiene una explicación, todo tiene una explicación. Acuérdense que el útero está presionado por el pus.
podría ser un problema por irrigación, o sea, que no se irrigue bien el ovario. Que no se irrigue bien el ovario. Más que, más que la irrigación a nivel ovárica, a veces afecta la irrigación, pero es cuando se hace un proceso de luteólisis, pero a nivel especialmente del cuerpo lúteo. Eso explica por qué un cuerpo amarillo después se vuelve un cuerpo blanco y pierde sangre. Pero en este caso puntual de lo que les comento o de lo que les pregunto, la relación inicial está bien, que es la parte de la presencia de un cuerpo lúteo y asociado también piómetra, pero la presencia de un cuerpo lúteo persistente ahí en ese caso está dado porque si ustedes lo analizan, piensen que el útero al estar presionado por el pus no funciona igual, por lo menos su capa endometrial, que es la más interna. Si el endometrio no funciona porque está presionado por el pus, no se va a producir la hormona que produce el endometrio. O sea, no se produce prostaglandina. Y si no se produce prostaglandina, no se genera luteólisis. Y si no se genera luteólisis, sí se produce progesterona. Y al producirse progesterona, se bloquea el hipotálamo. ¿A qué voy con todo esto? Eso quiere decir que hay una relación directa entre las hormonas para que finalmente me explique por qué un piómetra puede llevar en un estadio crónico pues a un anestro. Entonces eso es importante. Tengan en cuenta que en un piómetra, en este caso puntual, pues ahí no me serviría mucho hacer un protocolo de sincronización si continúa con el piómetra. Acuérdense que si es un piómetra, estamos hablando de grandes animales, estamos hablando de la especie bovina, que es la que nos interesa el día de hoy. Usualmente uno lo maneja con lavados intrauterinos. Hay diferentes protocolos de tratamiento según el clínico y el médico veterinario con el que ustedes hablen, pero el lavado intrauterino puede servir muy bien dependiendo también del estadio. Y hay medidas farmacológicas complementarias, pero importante manejar la infección porque pues de lo contrario pues el protocolo posterior de sincronización pues no tendría mucho sentido. La desnutrición, ténganlo en cuenta como otro factor que afecta a la reproducción. En esa desnutrición, tener presente que el animal requiere energía para hacer esos procesos metabólicos, fisiológicos, reproductivos, y frente a una alteración también, por ejemplo, en la deficiencia de algunos minerales como el calcio, el magnesio, el fósforo, que encuentra a través de diferentes elementos de la dieta, del forraje, pero también de las sales mineralizadas, si es deficiente en este, eso explica por qué a veces o se presenta estro o se presenta celos muy esporádicos o muy prolongados o alteraciones, o sea, unas irregularidades pues, que uno dice, pero ¿de dónde puede ser nutricional? Entonces hay que tenerlo presente. Tumor de las células de la granulosa y la teca puede pasar porque hay tumores, esos son tumores foliculares. Las células de la granulosa y la teca están recubriendo los folículos. Entonces, uno a veces escucha esos tumores. No es mucho lo que se puede hacer ahí en esos casos, pero pues hay que tenerlo presente dentro de opciones que generan un anestro. ¿Listo? Y una discenesia gonadal en la cual pues nace con alteraciones de desarrollo incompleto a nivel gonadal. Sabemos que las gónadas, el término gónada también es válido en la hembra porque estamos hablando de la parte ovárica. Ahí es donde uno escucha a veces el ganadero y ustedes que lo han hecho en palpación, que uno encuentra los ovarios pequeños y o atrofiados o bueno, alteraciones muy reproductivas estructurales que finalmente afectan lo fisiológico también. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Signos clínicos asociados por los ovarios pequeños y duros, la mucosa va a estar pálida y seca, seguramente la hembra también presenta procesos de indiferencia sexual y también pues habrá una flacidez uterina pues muy correlacionada con todo este proceso. Entonces es importante pues tenerlo muy en cuenta. Dentro del tratamiento, entonces, importante tener presente que pues tenemos la iluminación artificial porque en ausencia de luz a veces se inhiben todos estos procesos que hemos hablado. La GnRH, monodosis o posología combinada, que esa posología combinada podría estar muy relacionada con los protocolos que vamos a revisar brevemente. La prostaglandina, ¿cierto? Que nos funciona en caso de que haya un cuerpo lúteo por ahí persistente, pero la hembra esté vacía. Y según efecto, pues a veces lo repetimos a los 14 días. O sea, usualmente arrancamos con 2 mililitros, a veces se repite, ¿cierto? Y digo a veces porque muchas veces cuando no hay ninguna alteración fisiológica, estructural, uno administra la prostaglandina, la hembra está vacía y resulta que presenta a veces el celo a las 48 a 72 horas. A veces funciona, a veces no. Depende mucho de las consideraciones también del animal, que tenga una buena condición corporal, un buen estado sanitario clínico, y a partir de allí pues revisemos lo que pasa posteriormente. Tenemos opciones dentro de esos protocolos, y aquí tenemos uno que corresponde al Prescinch y al Option, ¿cierto? Son protocolos que de alguna manera permiten hacer un abordaje un poquito más integral y que depende mucho
pues del animal el propósito que yo quiera y también si es ganado de carne o de leche. Me interesa, por ejemplo, a mí en lo personal, esta es muy de inyectología y hay otra que es con dispositivo. En lo personal a mí me parece más viable el de dispositivo y sé que de pronto algunos de ustedes lo han aplicado, pero aquí en este caso, pues el de inyectología hay que analizar que cuando responde, pues genera un efecto a veces terapéutico en el cual la presentación del celo puede ser corto. Es lo que pasa a veces cuando ustedes presentan o administran solamente estradiol. Entonces el estradiol resulta que solamente presenta un celo muy rápido y muy corto, puede pasar. ¿Qué pasa con el pressing? Arrancan con la prostaglandina F2 alfa el día 1, ¿cierto? Y de ahí entre una y otra dosis de prostaglandina vuelven a pasar 14 días. Era lo que vimos anteriormente, ¿cierto? De la parte del efecto asociado a un anestro. 12 días posteriores o otros 14 posteriores se puede hacer un option en caso de que esto no haya funcionado y el option implica hacer el día 0 GnRH, posteriormente 7 días la prostaglandina, 2 días después la parte de la GnRH como refuerzo y aquí aparece entre pasos 5 y 6 la inseminación artificial, se puede unificar el mismo día. Ustedes podrían hacer el mismo día para reforzar el proceso ovulatorio y de desencadenamiento de la fisiología reproductiva en la parte de la inseminación y la GnRH. A veces se hace como un refuerzo. Hay gente que no le gusta, hay gente que la coloca a unas dosis más o menos de 2.5 a 5 mililitros, pero pues se puede llegar a manejar. Recordar que estas son de administración intramuscular y que son opciones que se tienen dentro de la parte de sincronización de celo. ¿Qué implica esto? Pues de que tenemos una estimulante con gonadotropinas, una prostaglandina, y que no requerimos más sino los tiempos y estar muy pendiente de la aplicación de las mismas en los tiempos estipulados a partir de ese. El coaching, ¿cierto? Que se resume mucho porque de alguna manera pues permite el dispositivo con progesterona, pero este se correlaciona mucho al que les voy a explicar posteriormente, que es mucho más completo. Este coaching está reportado por muchos autores, algunas personas lo utilizan y como que minimiza un poquito el uso de tanta hormona sumado adicional a la parte de la progesterona. Pero me interesa que lo relacionemos a uno que aplicamos actualmente, que es el siguiente. Es el protocolo con el dispositivo intravaginal bovino, ¿cierto? Que es el DIP. Tal vez ustedes lo han escuchado. En ese DIP, ¿qué me interesa? El día 0, ¿cierto? Entonces ustedes hacen la implantación del DIP, que como su nombre lo indica, va a quedar en la cavidad vaginal de la hembra, para eso hay unos aplicadores, y le administran 1 mililitro de benzoato de estradiol, que es lo que aparece ahí como BE, ¿cierto? Benzoato de estradiol. Eso va intramuscular. Eh, Analicemos lo siguiente. Miren qué es el estradiol, que se supone que estimula el desarrollo o la expresión de signos de celo, porque son los estrógenos. Y el DIP, qué hormona contiene? No sé si de pronto lo han escuchado o dentro de lo que ustedes han hecho. ¿Qué contiene el DIP? Progesterona. Progesterona. ¿Qué genera la administración de progesterona y estradiol el mismo día? Que se inicia una nueva onda folicular. Exactamente, sincronizar una nueva onda folicular. Eso ya está comprobado. Parecería que para algunos fueran ellos dos antagonistas, pero están sincronizando una nueva onda folicular. Eso es importante asociado a lo que vimos anteriormente de la fisiología y están jugando positivamente con ese efecto. Sabemos que cuando hay una descarga posterior, pues hay de 5 a 7 días para la formación de un cuerpo lúteo, lo cual me implica que más o menos para el día 8, pues debe existir un cuerpo lúteo por ahí y me interesa que el día 8 yo retiro el dispositivo, administro los 2 centímetros de prostaglandina F2 alfa intramuscular con el objetivo luteolítico asociado y 0.5 mililitros de benzoato de estradiol. Ustedes saben que hay benzoato, hay cipionato. El benzoato en este caso actúa un poco más rápido y genera un efecto asociado al protocolo que les estoy mencionando. Y si se dan cuenta, el día 8 manejan la mitad de la dosis de que manejaron el día 0, ¿cierto? En este punto es importante tener en cuenta una consideración y es que lo ideal sería que si arrancan en la mañana estos procesos, en la mañana lo continúen. No que arrancaron el día 0 en la mañana, el día 8 pues me equivoqué o no me acordé, pues hagámoslo en la tarde-noche. Pues lo ideal es que lo hagan en las mañanas y que la fisiología esté continuada dentro de ese proceso. Siendo así, el día 8 cuando ustedes hacen ese proceso, es muy posible, es muy probable, a pesar de que yo les coloco aquí el día 10, que al día siguiente se presente un celo. El laboratorio que les vende muchas veces el DIP les recomienda a ustedes inseminar el día 10, ¿cierto? Por el mismo desarrollo y la parte hormonal que se administra, la fisiología que ellos han estudiado de la parte laboratorial.
y complementarla con 2.5 mililitros de GnRH. En lo personal, les recomiendo también, si bien se puede presentar el 10, ustedes saben que hay animales que lo presentan al día siguiente que ustedes retiran el dispositivo. Al retirarlo, si lo presentó en la mañana, porque ustedes vienen haciendo los procesos en la mañana, pues saben que por la fisiología que vimos anteriormente, en la tarde-noche podría estar lista para la inseminación, dependiendo de la hora en que haya presentado durante el día el celo. Se puede hacer, listo, entonces digamos que de alguna manera es importante, si bien fundamentarse mucho en lo teórico, llevarlo a un aspecto práctico dependiendo de lo que presenten los animales. Trabajamos con seres vivos, con biología, y eso implica pues tener en cuenta este tipo de consideraciones. Ahí tenemos el DIP, ¿cierto? Y el aplicador, que muchas veces es plástico y que permite la introducción del mismo en la cavidad vaginal y la introducción empujando con lo que corresponde como a una especie de émbolo, ¿cierto? Y que permite la introducción. ¿Cómo sé que quedó bien? Esa muesca azul que ustedes ven ahí debe quedar colgando en la vulva o ser expuesto como una especie de colgajo a través de la vulva, pues debe quedar ahí, pero no tanto asociado a la parte del dispositivo. El dispositivo si queda muy externo se puede caer. A veces hay hembras que ya han tenido varios partos y les hacen protocolos y resulta que ya el tacto reproductivo es grande y también lo expulsan. Todo eso puede pasar, entonces hay que tener presente que hay unos que son de unidosis, hay otros que son de multidosis, entonces hay que mirar eso, pero siempre, así sea de multidosis, hay que generar una desinfección de este tipo de elementos en caso de que hayamos visto que inmediatamente lo expulsó. Hay que tener presente eso. Aquí había parte pues, de lo que corresponde a la introducción del protocolo del dispositivo, perdón. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, se los compartiremos con el material, es un video sencillo o dentro de un link para que revisen cómo se introduce el dispositivo dentro de la cavidad vaginal y tener en cuenta que posterior a eso entonces presento el celo y lo ideal de un protocolo de sincronización es que ustedes hagan un proceso después de inseminación artificial. Hay gente que a veces hace el protocolo y pues listo, no tiene el inseminador, no pudo inseminar, tenía un toro, etcétera, pues hace el proceso para que quede gestante. Pero lo ideal es que si yo invertí en unas hormonas, invierta en un mejoramiento genético, escoja la mejor pajilla asociada a la raza de la hembra y genere una fusión asociada a eso, un cruzamiento asertivo. Recuerden que para la parte de la inseminación es importante seleccionar la pajilla acorde a los criterios que les menciono anteriormente. Cuando ustedes lo consiguen, esto como está congelado a cientos de grados bajo cero, está en nitrógeno líquido, hay que hacer un buen descongelamiento posterior, hay que hacer un transporte entre el paso 1 y paso 2 a través del termotransportador, ¿cierto? Que va a permitir de alguna manera la conservación de esa cadena como de frío, pero saben ustedes que los espermatozoides están de alguna manera como suspendidos, congelados o dormidos, como le llamo yo. ¿Qué genera eso? Que pues hay que descongelarlos, ¿cierto? Que la pajilla hay que colocarla en agua de 35 a 37 grados como rango. Hay gente que lo maneja en 35, 36 y lo ideal es que se haga por 30 a 40 segundos para descongelar esa pajilla. Que se monte directamente el aplicador o la pajuela o la parte de la pajilla directamente en la pistola de inseminación de la manera más correcta posible. Acuérdense que esto tiene como un tapón que hay que cortar con el cortapajillas y a partir de allí se monta en la pistola. Como ya se generó el descongelamiento y la activación de los espermatozoides, ellos no pueden perder ese calor, entonces hay que buscar la manera más asertiva y rápida de ubicar el cervix, de introducir la pistola, ¿cierto? Con mucho cuidado que no nos va a contaminar el tema y demás, y de facilitar el ingreso directamente a través del cervix para llegar a la entrada pues en toda la parte del cuerpo del útero, como lo evidenciamos acá. Ahí todavía no ha pasado el cervix, pero es importante partir de que debemos hacer una muy buena palpación rectal, ubicar el cervix como cuello del útero con su composición cartilaginosa por los anillos que tiene y no soltarla, ¿cierto? Porque a partir de ahí es que podemos empatar y jugando un poquito como que con las dos manos el paso del catéter o el paso de la pistola ahí en este caso para que pueda llegar directamente a atravesar el cervix o esos anillos. Uno siente, ¿cierto? Ese paso y directamente depositar el material seminal en el cuerpo del útero. Hay personas que al finalizar este procedimiento lo que hacen es estimular la vulva, ¿cierto? Como que la estimulan, como que le hacen un masaje y se asume que, como ustedes bien saben, que cuando uno manipula o hace estimulación vulvar, el animal genera contracciones. ¿Qué indica eso? Que el material seminal ingresa un poco más a nivel del cuerpo del útero y pues que se facilita el procedimiento posterior de lo que yo espero asociado a una fecundación o una gestación exitosa. Entonces, va muy relacionado a esa parte. Como conclusión,
Importante tener en cuenta que hay unos factores que están asociados a la reproducción, que debemos controlarlo, que todo no es la inyectología, que hay que tener en cuenta una nutrición ambiental, una influencia nutricional, una parte de una influencia ambiental, un manejo pues integral de todos los factores como para poder hacer una correlación y una prevención de las patologías que afectan la reproducción dentro de lo posible, porque bueno, hablamos de lo sanitario, que es un mundo aún más grande, y que la efectividad de los protocolos pues es variable. Ustedes saben que esto depende mucho de la parte también de la experticia del inseminador ahí en ese caso, ya cuando se llega a la parte final, y por eso no se puede medir la eficacia o la eficiencia de un protocolo. El protocolo cumple hasta que la hembra presenta el celo, el resto ya va por añadidura en cuanto a la parte de lo que se consiga como inseminador, que se consiga como el propietario asociado a la parte reproductiva. Entonces, esos factores se podrían ver afectados o todo el protocolo por una inseminación que no fue correcta, por hacerla de forma muy temprana o muy tardía, eh, porque la hembra no presentó todos los signos correctos y no fue tan fuerte la estimulación. En todo caso, sí les digo que la parte del dispositivo es muy útil, pero pues hay que saber usarlo y que los animales tengan idealmente pues una condición corporal adecuada y que tengan toda la preparación sanitaria para eso. Por lo tanto, el chequeo previo al inicio de los protocolos de sincronización pues son muy importantes. Entonces, básicamente era por ese lado. No sé si de pronto alguien tiene alguna duda, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Los protocolos de sincronización varían, ya que sean vacas multíparas o novillas. En cuanto a efectividad o el protocolo, el protocolo como tal, ¿sí? Sí, el protocolo como tal. Sí, hay diferentes protocolos. Usualmente, por ejemplo, hay unos que uno a veces sí como que estandariza. Digamos que el que les expliqué, por ejemplo, asociado a la parte del dispositivo, uno lo puede usar tanto en animales, en multíparas como en novillas y les va a funcionar muy bien. Por ejemplo, hablando de ganado de leche. Pero hay algunos que reportan que es mejor separar este tipo de protocolos. Entonces, por ejemplo, en el caso de algunas hembras multíparas, en una novilla es muy raro que uno a veces utilice el option, pero pues es una opción a tener en cuenta. Sin embargo, como les digo, para mi concepto muy personal, bajo mi criterio, pues es mejor conseguir un protocolo que le sirva para diferentes estadios y tener en cuenta las consideraciones pues para la aplicación del mismo. Pero diferenciación sí hay y pues siguen sacando diferentes opciones los laboratorios también para tanto ofertar al mercado como por mejorar índices productivos asociados al mismo. Es bueno de pronto escoger un protocolo que no sea tan denso. Ustedes saben que hay unos que tienen un montón de hormonas y le suman, por ejemplo, la gonadotropina coriónica, quina, humana. No es tan ideal en mi concepto muy personal, sino que con lo menos que se puede hacer y que se genere una buena estimulación sexual, pues suficiente. ¿Listo? Entonces, para tener presente asociado a eso. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, si no hay preguntas, entonces básicamente por esta vía era digamos que el objetivo de la sesión que estaba planteada para el día de hoy. Espero pues haya generado de pronto en ustedes algún aporte relacionado con la parte del recorderis de la parte fisiológica y de algunos métodos de integración relacionados a la detección del celo y algunos criterios relacionados también que les permiten como que entender un poquito más este mundo de la reproducción. Espero haya sido de aporte para ustedes. Muy amable, Doc. Doc, qué pena, le puedo hacer una pregunta, qué pena. Sí, sí, señor, claro. Eh, o sea que, por ejemplo, para las novillas es mejor realizar un upcinch y no con el dispositivo. No, en las novillas se puede usar lo del dispositivo, ¿sí? De hecho, a veces pasa que ellas demoran mucho, algunas se demoran mucho en entrar a esa etapa de pubertad, pero la dispositivo la pueden hacer sin problema. Esa la pueden hacer sin inconveniente y va a entrar. Ese protocolo que les planteé, que les traje, es muy efectivo. Con dispositivo hay muchas variaciones que ustedes pueden hacer a partir de la fisiología, a partir también de lo que está reportado. Pero el que les traje es muy resumido y permite como que el que les coloqué como DIP, que es parte del material de estudio que también les van a compartir. Listo, entonces que estén muy bien y espero pues nos encontremos en otro espacio relacionado Muchas con gracias. los espacios de capacitación internacional público-privada. Que pasen buena noche.
Sí, esto está dentro del material, ya para cerrar la pregunta que nos menciona en el chat. Lo solicitan por los WhatsApp de la CIPP y pues les comparten parte de ese material. ¿Listo? Bueno, listo, entonces que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.